Jardín sombrío. Primera parte, capítulo 1. Brotes de primavera. Siendo yo una niña, mi padre me compró una preciosa casa de muñecas hecha a mano. Era un mundo mágico en miniatura, con hermosas muñequitas de porcelana, mobiliario e incluso pinturas, candelabros y alfombras, todo hecho a escala. Pero la casa estaba encerrada en una caja de cristal y nunca se me permitió tocar a la familia que la habitaba. En realidad, ni siquiera me permitieron tocar la caja para que no la ensuciara. Los objetos delicados habían peligrado siempre en mis manos grandes, y la casa de muñecas podría ser admirada por mí, pero nunca tocada. La tenía en mi dormitorio, colocada encima de una mesa de roble, debajo de las ventanas de guillotina con sus cristales de colores. El sol que penetraba a través de las vidrieras esparcía un cielo suavemente teñido con los matices del arco iris sobre aquel pequeño universo, y los rostros de la familia en miniatura resplandecían de felicidad. Incluso los sirvientes en la cocina, el mayordomo vestido con su librea blanca cerca de la puerta principal y la niñera en el cuarto de los niños. Todos mostraban un aspecto satisfecho. Así era como debía ser y como sería siempre, tal como yo esperaba y rogaba fervientemente que fuese para mí algún día. En aquel mundo en miniatura no había sombras, ya que incluso en los días encapotados, cuando las nubes oscurecían el ambiente exterior, los cristales de colores de las ventanas convertían mágicamente la luz en irisada. El mundo real, mi propio mundo, siempre parecía gris, sin colores del arco iris. Gris para mis ojos, demasiado severo según me decían. Gris para mis esperanzas. Gris para la solterona que nadie quería. A los 24 años yo era una solterona, una doncella vieja. Al parecer, mi estatura y mi inteligencia intimidaban a los jóvenes elegibles. El mundo del arco iris, del amor, el matrimonio y los bebés siempre sería tan inalcanzable para mí como aquella casa de muñecas que yo admiraba tanto. Tan solo en la fantasía se elevaban mis esperanzas. En mis fantasías yo era bonita, alegre, encantadora, como las otras mujeres jóvenes que había conocido, pero con las que nunca hice amistad. Mi vida era solitaria, ocupada principalmente por sueños y libros, y aunque jamás hablaba de ello, me aferraba a la pequeña esperanza que mi madre me había dado antes de morir. La vida se parece mucho a un jardín, Olivia, y las personas somos como diminutas semillas, nutridas por el amor, la amistad y los cuidados. Si se les dedica el tiempo y la atención suficientes, incluso una vieja planta raquítica, abandonada en un patio árido, florecerá cuando menos se espere. Y esos son los brotes más preciosos, los más queridos. Tú serás una flor de esa especie, Olivia. Quizá necesites algún tiempo, pero tu momento de florecer llegará. Echaba mucho de menos a mi optimista madre. Yo tenía 16 años cuando ella murió, justo cuando más necesitaba esas conversaciones de mujer a mujer, con las que me explicaría cómo conquistar el corazón de un hombre, cómo parecerme a ella, respetable y competente. Y sin embargo, una mujer en todos los sentidos. Mi madre siempre estaba ocupada en algo, y en todo era eficiente y responsable. Superaba cualquier crisis, pero cuando ésta terminaba, siempre había otra a punto. Mi padre parecía satisfecho al ver ocupada a mi madre. ¿De qué modo? No importaba. Mi padre solía decir que aunque las mujeres no se ocuparan de asuntos graves, eso no significaba que hubieran de holgazanear. Ellas tenían quehaceres femeninos. Sin embargo, cuando llegó el momento me animó para que fuese a la escuela de comercio. Le parecía justo y adecuado que yo me convirtiera en una contable particular, concederme un lugar en su despacho, una habitación masculina,
una de cuyas paredes estaba cubierta por armas de fuego y otra con retratos de sus expediciones de caza y pesca. Una estancia que siempre olía a humo de cigarrillos y whisky, y su alfombra marrón oscuro era la más desgastada de la casa. Me destinó una parte de su gran mesa de escritorio de roble negro para que yo trabajase con toda meticulosidad en sus cuentas, las facturas de negocios, los salarios de sus empleados e incluso los gastos domésticos. Ayudándole en esto, con frecuencia me sentía más como si fuera el hijo que siempre había deseado y nunca consiguió, que en mi propia condición de hija. Yo me esforzaba por complacer a todos. Sin embargo, parecía que nunca conseguía ser lo que los demás querían. Mi padre decía muchas veces que yo sería una gran ayuda para cualquier marido, y por ello yo estaba convencida de que ese era el motivo de haberme hecho estudiar comercio, y por lo que tenía aquella experiencia. Él nunca lo expresó con tanta claridad, pero es como si me hubiera dicho, una mujer de 1,80 m necesitaba algo más para capturar que el amor de un hombre. Sí, yo tenía esa estatura. Me había disparado en mi crecimiento siendo adolescente, y con gran disgusto mío, hasta unas proporciones gigantescas. Yo era la planta de habichuelas en el jardín de Jack. Yo era el gigante. En mí no había nada de delicado ni frágil. Poseía el pelo castaño rojizo de mi madre, pero tenía los hombros demasiado anchos y grandes senos. A veces me observaba de pie, delante del espejo, y deseaba que mis brazos fuesen más cortos. Mis ojos grises eran demasiado alargados y semejantes a los de un gato, y mi nariz en exceso puntiaguda tenía los labios delgados y un aspecto pálido y grisáceo. Gris, gris, gris. Cómo deseaba haber sido bonita y brillante. Cuando me sentaba ante mi coqueta de mármol, heliótropo, e intentaba ruborizarme y parpadear para parecer coqueta, lo único que conseguía era parecer tonta. No deseaba tener aspecto de mujer vana y boba. Sin embargo, me sentaba frente a una casa de muñecas dentro de su caja de cristal y estudiaba el rostro de porcelana, lindo y delicado, de la diminuta esposa. Deseaba con toda mi alma aquella cara. Quizás entonces aquel sería mi mundo. Pero no lo era. De modo que abandonaba mi esperanza presidida por las figuras de porcelana, y me ocupaba de mis quehaceres. Si mi padre habría querido realmente hacerme más atractiva para un hombre, proporcionándome una educación y experiencia práctica en los negocios, debía sentir una amarga desilusión ante los resultados. Los caballeros que se me acercaban a causa de las maquinaciones paternas, según descubrí, tal como venían, se alejaban. A pesar de todos los esfuerzos, yo seguía en estado de merecer. Yo temía que mi dinero, el dinero de mi padre, que yo heredaría, atrajera a mi puerta algún hombre que fingiera estar enamorado de mí. Creo que mi padre recelaba lo mismo, porque un día me habló así. He dispuesto en mi testamento que el dinero que recibas sea solamente tuyo, para que hagas con él lo que te plazca. Ningún marido podrá controlar tu fortuna, simplemente por el hecho de haberse casado contigo. Hizo su declaración y se alejó antes de que yo pudiera responderle. Después examinó con gran cuidado los candidatos para mi romance, exhibiéndome tan solo ante los caballeros de más alto nivel, hombres que poseían cierta fortuna personal, pero todavía no había conocido yo ninguno al que no sobrepasara en estatura, o que no menospreciara lo que yo decía. Parecía estar destinada a morir soltera, pero ese no era el deseo de mi padre. Esta noche vendrá a cenar un joven, anunció un viernes por la mañana, a últimos de abril, y debo decir que es uno de los que me han hecho mejor impresión. Quiero que te pongas aquel vestido azul que te hiciste la última Pascua. Oh, papá. Y estaba a punto de objetar. ¿Para qué preocuparse? Pero él se anticipó a mi reacción. No discutas y, por el amor de Dios, cuando nos sentemos a la mesa no empieces a hablar del movimiento de sufragistas. Se me encendieron los ojos. Papá sabía cuánto me enfurecía si me reprimía como uno de sus caballos. Tan pronto como un hombre se interesa por ti, tú desafías los privilegios masculinos más apreciados.
Nunca falla. El vestido azul, repitió. Luego dio la vuelta y se alejó antes de que yo pudiera discutir con él. Me pareció inútil cumplir ante mi coqueta los ritos acostumbrados. Me lavé vigorosamente la cabeza y después me senté para cepillarme 100 veces el cabello. Lo ahuequé y me lo recogí detrás con las peinetas de marfil que mi padre me había regalado por Navidad del año anterior. El resultado era cuidadoso, pero severo. Mi padre no sabía, o parecía no reconocer, que yo había encargado el vestido azul porque deseaba uno parecido a los que llevaban las mujeres en las fotografías de moda. El corpiño era lo bastante escotado para exponer un poco la plenitud de mi pecho, y la apretada cintura daba a mi cuerpo la sugerencia de una figura de reloj de arena. Era de seda y tenía una textura de suavidad excepcional y un brillo en nada parecido a todo lo demás que yo poseía. Las mangas estaban cortas, justo por encima del codo, pues yo creía que eso hacía que mis brazos parecieran más cortos. Me puse el colgante de zafiro azul que mi madre, pensando que favorecía mi cuello y le daba un aspecto de mayor delgadez. Tenía las mejillas sonrosadas, pero no habría podido asegurar si era causa de mi cuerpo sano o debido a mi nerviosismo. Estaba nerviosa. Había pasado anteriormente muchas veladas como aquella, contemplando en desaliento de la cara de mi pretendiente, cuando se levantaba para saludarme y veía que yo le pasaba en la altura. Sencillamente me estaba entrenando para un fracaso más. Cuando llegué al piso de abajo, ya había llegado el invitado. Estaban reunidos en el despacho. Oí la fuerte risa de mi padre y después la voz del caballero. Baja, pero de profundas resonancias, la voz de un hombre seguro de sí mismo. Presioné las palmas con las manos contra mis caderas para secar la humedad y me acerqué a la puerta. En cuanto aparecí, Malcolm Neil Foxworth se levantó y mi corazón dio un vuelco. Sobrepasaba el 1,80 m de estatura y era seguramente el joven más atractivo que había venido a nuestra casa. Malcolm, dijo mi padre, me enorgullece presentarte a mi querida hija. Él me cogió de la mano y dijo, encantado, Miss Winfield. Le miré directamente a los ojos azul celeste, y él contemplaba con la misma intensidad los míos. No había creído nunca en historias románticas de colegiala, de esas que hablan de amor a primera vista, pero sentí que su mirada se deslizaba por mi corazón y se alojaba en el fondo de mi estómago. Tenía el cabello muy rubio, algo más largo por detrás de como solían llevarlo los hombres, pero los mechones estaban peinados meticulosamente y su aspecto era de una finita adorable. La nariz era fuerte y aguileña y la boca fina y recta, los hombros anchos, caderas estrechas. Poseía un aire casi atlético y por la manera de mirarme, con una sonrisa irónica, casi divertida, se notaba que estaba acostumbrado a que las mujeres cayeran a sus pies. Vaya, pensó, no debo darle más motivos para que se divierta con Olivia Winfield. Naturalmente, un hombre así no se hubiera molestado ni en decirme qué hora era. Y ya me veía soportando otra de las veladas condenadas al fracaso. Casamentero de mi padre, le estreché firmemente la mano, le devolví la sonrisa y rápidamente desvié la vista. Después de presentarnos, mi padre explicó que Malcolm acababa de venir a New London desde Yale, donde había asistido a una reunión académica. Estaba interesado en invertir en la industria de construcción de barcos, porque creía que una vez terminada la Gran Guerra, se desarrollarían los mercados de exportación, por lo que supe aquella noche sus actividades. Comprendí que era dueño de algunas fábricas textiles, que participaba en la dirección de algunos bancos y poseía varios aserraderos en Virginia. Estaba asociado con su padre en los negocios, pero aunque solamente contaba 55 años, estaba confuso. Más tarde supe lo que aquello querría decir. Durante la cena traté de mostrarme cortés, serena y silenciosa, como mi progenitor quería que fuese, y tal vez como era mi madre. Margaret y Philip, nuestros criados, sirvieron una elegante cena con buey Wellington,
un menú que mi propio padre había escogido, cosa que solo hacía en ocasiones especiales. Me pareció obvio al decir: Olivia tiene un título universitario, ¿sabes? Posee un diploma comercial y cuida de la mayor parte de mi contabilidad. ¿De verdad? Malcolm pareció auténticamente impresionado. Sus ojos azules celeste brillaron más todavía interesados, y sentí que me dirigía una segunda mirada más formal. ¿Y le gusta el trabajo, Miss Winfield? Lancé una mirada a mi padre, que estaba repantigado en su silla de arce claro, de alto respaldo, y asentía, como si me incitara a responder. Yo sentía grandes deseos de gustar a este Malcolm Foxworth, pero estaba decidida a mostrarme tal como era. Es mejor llenar el tiempo con actividades sensatas y productivas, declaré. Incluso para una mujer. La sonrisa de mi padre se desvaneció, pero la de Malcolm se ensanchó. Estoy de acuerdo por completo, aprobó sin volverse hacia mi padre. Opino que la mayoría de las mujeres llamadas hermosas son vanas y bastante tontas. Parece como si les bastara su belleza para vivir. Yo prefiero a las chicas inteligentes que saben pensar por sí mismas y pueden ser valores reales para sus maridos. Mi padre se aclaró la garganta. Sí, claro, claro, corroboró, y desvió la conversación de nuevo hacia la industria naviera. Sabía de buena tinta que la flota de la marina mercante, construida por el esfuerzo de la guerra, pronto sería ofrecida a propietarios privados. Su tópico acaparó la atención de Malcolm durante la mayor parte de la cena. A pesar de ello, yo sentía que sus ojos se dirigían hacia mí de cuando en cuando. Y algunas veces, cuando yo alzaba la mirada hacia él, me sonreía. Jamás había estado sentada con uno de los invitados de mi padre sintiéndome tan fascinada. Nunca me había sentido tan bien acogida en la mesa. Malcolm se mostraba cortés con mi padre, pero me parecía evidente que deseaba más hablar conmigo. ¡Conmigo! El hombre más atractivo de todos los que habían venido a nuestra casa estaba interesado por mí. Ese hombre podría tener un centenar de bellas muchachas que le adoraran por toda su vida. ¿Por qué había de interesarse por una chica tan fea como yo? A pesar de ello, cuánto deseaba yo no estar imaginando aquellas miraditas de reojo, las veces que me pidió que le pasara cosas que él hubiera podido alcanzar fácilmente, la manera en que intentaba hacerme participar en la conversación. Quizás, aunque nada más fuese por unas horas, podía permitir que floreciera mi tenue capullo de esperanza. Solamente esa noche. Al día siguiente, dejaría que todo fuese gris otra vez. Después de la cena, Malcolm y mi padre se fueron al despacho para fumar y hablar más extensamente de las inversiones que Malcolm quería hacer, y con ello se alejaron mis esperanzas de florecimiento breve y pronto marchitas. Como es natural, Malcolm no estaba interesado en mí, sino en realizar negocios con mi padre. Se quedarían en el despacho el resto de la velada. Ya podía yo retirarme a mi habitación para leer la nueva novela que estaba llamando la atención, La edad de la inocencia, de Edith Wharton. Pero en vez de retirarme a mi habitación, decidí bajar el libro a la sala de estar y leer bajo la lámpara de Tiffany, dándome por satisfecha de ver a Malcolm para despedirme de él. A aquella hora de la noche la calle estaba muy silenciosa, pero miré hacia afuera y vi una pareja que paseaba, cogidos del brazo. Así es como caminarían mis muñecos encerrados dentro de su caja de cristal. El marido y la mujer, si pudieran escapar de su prisión, pensé. Contemplé a la pareja hasta que desapareció al dar la vuelta a la esquina. Cuánto deseaba yo pasear algún día con un hombre al lado de esa misma manera, un hombre como Malcolm, pero no sería así. Parecía que Dios era insensible a mis esperanzas y estaba sordo a mis ruegos pidiendo amor. Suspiré mientras volvía a la lectura de mi libro. Me di cuenta de que todo lo que yo iba a llegar a conocer del amor y de la vida sería a través de la lectura. Descubrí entonces que Malcolm, en el umbral, vaya, si había estado observándome, se hallaba de pie, muy tieso y silencioso, con los hombros echados hacia atrás, la cabeza alta. En sus ojos había una expresión calculadora, como si estuviera evaluándome sin que yo me diera cuenta, pero no supe qué conclusión sacar de eso. Oh, la sorpresa me encendió las mejillas.
Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que pensé que él oiría desde el otro extremo de la sala. Hace una noche espléndida, comentó. ¿Le apetece que demos un paseo? Por un momento me quedé mirándolo. Quería llevarme a pasear. Sí, respondí. Pude comprobar que le gustó la manera en que llegué a una decisión rápida. No traté de parpadear o mostrarme dudosa, cubriendo las formas con coquetería. Yo estaba deseando salir a pasear y deseaba muchísimo más salir a pasear con él. Iba a mostrarme exactamente tal como era, confiando que prosperase aquel interés que Malcolm parecía sentir por mí. Voy arriba a buscar mi abrigo. Me alivió tener un motivo para alejarme y recuperar el aliento. Cuando regresé, Malcolm me esperaba junto a la puerta principal. Philip le había traído el sobre todo. Se hallaba de pie al lado esperando para abrirnos la puerta. Me pregunté, ¿dónde estaría mi padre? Y si esto era algo que él le habría arreglado. Aunque hiciera tan poco tiempo que conocía a Malcolm, creía que no era un hombre al que pudieran obligar a hacer lo que no quisiera. Cuando Philip abrió la puerta principal, percibí una mirada de satisfacción en sus ojos. Daba su aprobación a este caballero. Malcolm me cogió del brazo y me escoltó bajando los 6 peldaños de la escalinata. Ambos permanecimos silenciosos mientras recorríamos la avenida hasta llegar a la puerta del jardín. La abrió y se apartó a un lado para que yo pasara primero. Era una noche fresca de abril, con una insinuación de primavera en el aire. Los árboles que había a la entrada todavía alzaban al cielo sus ramas grises y desnudas, pero su rigor se mitigaba por centenares de diminutos brotes a punto de saltar a la vida. Sin embargo, el frío del invierno se hallaba aún suspendido en el aire. Yo seguía llevándolo adentro. En un momento de locura sentí la tentación de volverme hacia Malcolm y acurrucarme en sus brazos, algo que ciertamente nunca habría hecho con ningún hombre, ni siquiera con mi padre. Caminé decidida y señalé con dirección al río. Sí, vamos hasta el final de la calle, dije, y giramos hacia la derecha. Tendremos una hermosa vista del Támesis. Espléndido, aceptó Malcolm. Una de mis fantasías había sido siempre la de pasear por la orilla del río al lado de un hombre que se estuviera enamorando de mí. Mis emociones se confundían. Eran tantas las esperanzas y los temores. Sentimientos terribles fluían por todo mi cuerpo. Estaba aturdida, pero no podía permitir que Malcolm percibiera mi agitación, de modo que me mantenía erguida con la cabeza muy alta mientras caminábamos. Pasaban las luces de los barcos que iban de un lado a otro con sus cargamentos, y como la noche era tan oscura, vistas de lejos reflejándose en el agua, parecían luciérnagas atrapadas en telarañas. Una vista muy hermosa, respondió Malcolm. Sí, y planteó, ¿cómo es que su padre todavía no le ha casado? No voy a insultar su inteligencia diciéndole que es usted hermosa, pero sí extraordinariamente atractiva, y es evidente que posee una mente fuera de lo común. ¿Por qué no la ha capturado ningún hombre todavía? ¿Por qué no se ha casado todavía usted? Repliqué. Se echó a reír. Responde una pregunta con otra. Muy bien, Miss Winfield, prosiguió. Si quiere usted saberlo, creo que la mayoría de mujeres de hoy resultan aburridas, con sus esfuerzos para ser seductoras. Un hombre que se toma en serio su vida, que está decidido a construir algo significativo para sí y para su familia, me parece que ha de evitar ese tipo de mujer. ¿Y solamente ha conocido usted a mujeres de esas? Pregunté. Y aunque no pudiera verlo, presentí que se había ruborizado. ¿No ha buscado otras? No, he estado muy ocupado con mis negocios. Nos detuvimos y Malcolm se quedó mirando los navíos. Si me permite ser un poco atrevido, prosiguió, creo que usted y yo tenemos algunas cosas en común. Por lo que su padre me ha dicho y por lo que puedo observar, usted es una persona de mente formal, pragmática y diligente. Aprecia el mundo de los negocios y por tanto ya se encuentra bastante por encima de las mujeres que hay en este país. Se debe a cómo las han tratado a la mayoría de los hombres. Lo había dicho con rapidez y casi me mordí los labios. No tenía intención de argumentar mi opinión, pero aquellas palabras parecían haberse formado por sí mismas en mis labios. No lo sé, tal vez sea así, se apresuró a responder, pero la realidad es que lo que le he dicho es cierto, y también tenemos otras cosas en común, añadió, cogiendo suavemente
del codo y haciéndome dar la vuelta para seguir andando. Ambos perdimos nuestras madres a una edad temprana. Su padre me ha explicado las circunstancias, aclaró enseguida, de modo que confío que no piense que estoy entrometiéndome. No lo pienso, repuse. ¿Usted perdió a su madre siendo aún niño? A los 5 años. Su voz se hizo oscura y lejana. Oh, qué duro debió ser. Algunas veces, comentó, cuando más duras son las cosas que nos ocurren, mejores somos después. O quizá debería decir más fuertes. En verdad que me pareció muy fuerte al decir aquello, tan frío, que me dio miedo seguir preguntándole. Caminamos mucho aquella noche y yo la escuché, mientras me hablaba de sus diversas empresas. Tuvimos una pequeña discusión sobre las próximas elecciones presidenciales y se sorprendió al ver lo informada que yo estaba acerca de los candidatos, rivales republicano y demócrata para conseguir el nombramiento. Lamenté llegar a casa tan pronto, pero pensé que por lo menos había tenido mi paseo con un hombre joven y atractivo. Todo acabaría ahí. Sin embargo, una vez en la puerta de casa me preguntó si podía venir a visitarme. Tengo la impresión de haberme impuesto toda la noche con mi conversación, dijo. Me gustaría escuchar un poco más la próxima vez. ¿Estaba oyendo bien lo que me decían? ¿Un hombre quería oírme hablar? ¿Deseaba conocer mis pensamientos? Puede usted venir mañana, le invité. Supongo que parecía ansiosa como una colegiala. Malcolm no sonrió ni se echó a reír. Espléndido, repuso. Donde me alojo hay un buen restaurante de pescados. Podríamos cenar. ¿Cenar? ¿Una cita de verdad? Naturalmente estuve de acuerdo. Quería ver cómo se metía en su coche y se alejaba, pero no podía ser algo tan descarado. Cuando entré de nuevo en casa, mi padre estaba de pie en el umbral de la puerta de su despacho. Un joven interesante, comentó, algo así como genio de los negocios y además atractivo, ¿no te parece? Sí, padre, respondí. Rió con malicia. Mañana volverá e iremos a cenar. Se desvaneció su sonrisa. En su rostro apareció aquella expresión esperanzada de yo que yo ya le había visto otras veces. ¿De verdad? Vaya, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? No sé qué decirte, padre. Ya no podía contenerme más, tuve que disculparme y subir a mi habitación. Durante un buen rato me quedé sentada en mi dormitorio, contemplándome en el espejo. ¿Qué había hecho diferente? Mi cabello era el mismo. Eché atrás los hombros. Tenía tendencia a curvarlos hacia adelante porque eran muy anchos. Sabía que se trataba de una mala postura, y Malcolm tenía un porte tan bueno, una actitud tan confiada, parecía no haber visto mis imperfecciones, y era tan agradable no tener que mirar a un hombre hacia abajo. Además, me había dicho que yo era muy atractiva, lo cual significaba que era deseable para los hombres. Quizá yo me había infravalorado durante todos aquellos años pasados. Quizás había aceptado sin necesidad un destino terrible. Naturalmente intenté aleccionarme, hacerme advertencias. Un hombre que ha venido a cenar te ha invitado a salir. Eso no ha de significar forzosamente que tenga inclinaciones románticas. A lo mejor es que se siente solo. No, pensé, cenaremos, hablaremos un poco más y después se marchará. Puede ser que algún día distante, en cualquier ocasión como Navidad, reciba una postal suya en la que habrá escrito: gracias tardías por su excelente conversación. Felices fiestas, Malcolm. El corazón me latía temeroso. Me acerqué a la casa de muñecas prisioneras y busqué la esperanza que había dejado ahí encerrada. Después me fui a dormir, soñando en las figurillas de porcelana. Yo era una de ellas. Yo era la feliz esposa y Malcolm era el guapo marido. Nuestra cita para cenar fue elegante, aunque yo no intentaba vestirme con mucho lujo. Todo lo que escogía me parecía demasiado sencillo. Yo tenía la culpa por no haberme preocupado lo bastante de mi guardarropa. Al final escogí un traje que había llevado en una boda el año anterior. Pensé que tal vez diera buena suerte. Malcolm elogió mi aspecto, pero la conversación durante la cena se desvió hacia temas más prácticos. Durante la cena quería conocer todos los detalles sobre el trabajo que yo realizaba para mi padre. Temí que el tema resultara aburrido, pero Malcolm demostró tanto interés que yo seguí hablando. Al parecer se quedó muy impresionado con mis conocimientos de los negocios paternos. Dígame, me preguntó cuando regresábamos a casa, ¿qué hace usted para distraerse?
Por lo menos la conversación iba a ser más personal. Finalmente demostraba interés por mí. Leo mucho, escucho música, paseo. Mi deporte es la equitación. Vaya, de verdad, tengo un buen número de caballos y Foxworth, mi casa, está situada en unos terrenos que fascinarían a cualquier explorador de la naturaleza. Parece maravilloso, dije. Me acompañó hasta la puerta y una vez más pensé que aquello sería el final, pero me sorprendió. Supongo que ya sabe que mañana iré con usted y con su padre a la iglesia. No, le contesté, no lo sabía. Bueno, lo espero con gusto, añadió. Debo darle las gracias por una velada tan grata. También a mí me ha gustado, dije y esperé. ¿Era este el momento en el que se suponía que el hombre besaba a la mujer? ¿Cómo lamenté no tener una amiga íntima en la que confiar y con quien hablar de los asuntos entre los hombres y las mujeres? Pero todas las chicas que conocí en el colegio estaban casadas y se habían marchado. ¿Tenía yo que hacer alguna cosa para incitarle? ¿Inclinarme hacia él? ¿Dejar una dramática pausa? ¿Sonreír de alguna manera especial? Me sentí muy perdida de pie delante de la puerta esperando. Bueno, pues hasta mañana, dijo Malcolm. Saludó con el sombrero y bajó las escalones hasta su coche. Abrí la puerta y entré corriendo en la casa, sintiéndome al mismo tiempo excitada y desilusionada. Mi padre estaba en el salón, leyendo el periódico. Fingía interesarse en otras cosas, pero yo sabía que estaba esperándome para que le hablase de mi cita. Decidí no darle ninguna explicación, pues eso me hacía sentir como si estuviera rindiendo cuentas. Aquella expectación me desagradaba. ¿Qué podía decirle de todos modos? Malcolm me había llevado a cenar, hablamos mucho. Mejor dicho, yo hablé mucho y él escuchaba. Quizás, a fin de cuentas, creería que yo era una charlatana, aunque mi conversación versara sobre asuntos en los que él se interesaba. Estoy segura de que charlé mucho, porque estaba muy nerviosa. En cierto modo, me sentí agradecida por sus preguntas sobre negocios. Era un tema en el que yo podía extenderme. Habría podido hablar de libros, naturalmente, o de caballos, pero no sabía que les hubiera interesado en otras cosas aparte de ganar dinero. ¿Qué podía, pues, contarle a mi padre? La cena había sido maravillosa.